Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Dice el Evangelio que los 11 discípulos marcharon a Galilea después de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Y el cardenal Ratzinger comenta: el primer supuesto fundamental se hace patente en el relato evangélico acerca de la actividad de los pescadores. Los apóstoles regresan al hogar, regresan a la Galilea de sus comienzos, donde ellos han conocido a Jesús y además donde han estado trabajando pues en lo que hayan aprendido desde pequeños. De hecho, por eso se habían trasladado Pedro, Simón Pedro y su hermano Andrés, se habían trasladado a Cafarnaúm porque allí se podía pescar. Vivían de la pesca, allí se encuentran con Juan y Santiago y el Zebedeo y sus empleados. En la orilla, dice el cardenal Ratzinger, se encuentra un desconocido. Estoy siguiendo el pasaje de San Mateo, donde narra pues esa aparición y esa pesca milagrosa segunda después de la resurrección. El discípulo al que Jesús amaba le reconoce: es el Señor. Pedro salta, se viste y se arroja al agua para acudir a su encuentro. Esta es, pues, dice el cardenal Ratzinger, la primera condición previa. Quien quiera ser testigo de Jesús tiene que haberlo visto. Debe conocerlo. Ahora bien, ¿cómo es posible tal cosa? ¿Cómo es posible ese conocerlo y haberlo visto? El amor lo conoce, nos dice el Evangelio. Jesús está en la orilla. En principio no lo reconocemos, pero a través de la voz de la Iglesia oímos: es Él. De nosotros depende ponernos en camino, buscarlo y acercarnos a Él. Bueno, y eso es lo que hacemos en estos momentos. Esto es lo que pretendemos en esta convivencia, y siempre cuando seguimos los pasos de Cristo estudiando, formándonos. El principal cometido, dice el cardenal Ratzinger, de los estudios teológicos es acercarse a Jesús por todas las vías posibles, aprender a conocerlo. Si las ideas de la ciencia teológica no aluden a la realidad de nuestra vida, el estudio de esta disciplina no trata en el fondo de nada en absoluto. Se trata de conectar.
conectar con el mundo presente. El otro día un amigo me pasó, pues porque él es militar, sabía de mi procedencia natal, me pasó alguna referencia a la guerra española en el mar. Y después ya una cosa saltó a otra, me pasó una película de los años 60, bueno, blanco y negro, de esta parte de la guerra. Y una cosa saltó a otra en mi pensamiento, una cosa saltaba a otra, y pensaba en cómo los tiempos actuales, después de, pues eso, de 60, 70 años, han cambiado. La gente cómo piensa, la gente cómo reacciona, la gente cómo funciona. Y esto está apagado, ahora está encendido. Pero bueno, yo creo que tengo buena voz. Y cómo la gente, pues, como ahora la formación, hay que pegarse al terreno de otro modo. ¿Cómo podemos llegar a las personas que dependen de nosotros, que están cerca de nosotros, que se nos cruzan en el camino, a las que hemos de salir a buscar? Y por eso acudía al cardenal Ratzinger y pensaba que los tiempos siguen siendo tiempos de Jesucristo. Cuanto más conozcamos al mismo Jesús, tanto más claramente comenzarán a hablarnos las palabras de la tradición. Tanto más nítidamente se tomarán caminos hacia Él y desde Él hacia los hombres. Desde Él hacia los hombres. Pero la clave está en acercarnos a Jesús. La clave no está en el libro, ya no en papel, sino en el libro digital. La clave ya no está en la predicación, pues, se llama predicación en streaming o predicación, como quieras, ¿no? A través de un canal de las redes sociales o a través... No. O que hay que poner más ejemplos o menos ejemplos, o que hay que ser más intelectual o más, utilizar más la razón, o más... La clave siempre es la misma. Acercarse a Jesús. Así pues, es larga la cita del Papa. Antes de ser algo, el testigo debe hacer algo. Para no transmitir únicamente un conocimiento de segunda mano, es decir, para ser verdaderamente testigo, debe hacerse amigo de Jesucristo. Terminará la cita. Hemos de hacernos amigos de Dios, y ese es el título de ese libro de homilías de nuestro Padre, el segundo tomo, segundo libro de homilías. Hacerse amigo de Jesucristo. Y una vez que el Señor les ha indicado, bueno, es el Señor, pues, pero el Señor les indica, el Señor les señala. Cuando nos acercamos a Cristo, Él nos pone al alcance de la mano, nos dice lo que tenemos que hacer, les dice lo que tienen que hacer y nos lo dice a nosotros. Jesús se acercó y les dijo: se me ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo cuanto os he mandado. Y sabéis que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Id y haced discípulos a todos los pueblos.
Esto me recordaba, no lo tenía ni aquí ni escrito, me recordaba una anécdota o un sucedido que narraba un sacerdote de Vigo, allá cuando yo vivía en Vigo. Este sacerdote había estado estudiando en Roma. Y en Roma, entonces, pues los sacerdotes que estaban estudiando, jóvenes neopresbíteros que estaban allí estudiando, pues en verano, pues veían los tablones de anuncios de se busca sacerdote para que vaya a pasar un mes a no sé dónde, a Francia, a este sitio de París o a este sitio de Alemania, y él se apuntó a Alemania. No sé por qué, pero se fue a Alemania. No sabía alemán, pues ya fue aprendiendo alemán. Pero lo importante no es que supiera alemán, sino que supiera latín, porque la misa era en latín. Y el sacerdote alemán pues quería estar 15 días, 3 semanas en vacaciones y buscaba un estudiante de las universidades de Roma que supiera, que quiera irse allí. Y ahí se fue. Y dice que en varios veranos coincidió con un sacerdote natural de India, que además terminó siendo arzobispo. Y entonces a veces pues los feligreses, a los que ya llevaban un tiempo allí, ya les conocían, les invitaban a merendar, ¿no? A merendar, una merienda. Y coincidió una vez con el indio merendando en casa de alguna familia alemana, y la familia alemana, pues tomando pues, la merienda, ya iban hablando, y claro, el indio era el exótico, el español. Y le preguntaban al indio, ¿y usted el bautismo lo recibió con la edad de...? Entonces ya el sacerdote iba poniendo cara de pregunta indiscreta. Entonces ya pasaban, a lo mejor fueron sus padres los que fueron bautizados. Ya ponía cara de pregunta tonta. A lo mejor fueron sus abuelos, sus bisabuelos. Y ya el sacerdote indio ya paraba y respondía, no, mis abuelos eran católicos y mis bisabuelos también, mis tatarabuelos también, hasta un tal Tomás, uno de los 12. ¿Saben ustedes? Cuando salía de casa siempre decía, bueno, estos alemanes que son del año 1000, pues efectivamente, los alemanes son del año 1000, y ya que estoy citando a Ratzinger, bueno, no es que me quiera meter con los alemanes, sino que... y por todo el mundo. Enseñar, guardar. Nosotros hemos de cuidar esa formación permanente. Hemos de formarnos para llegar a todo el mundo, para transmitir, ir y hacer discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El otro día leía en no sé qué sitio de Estados Unidos que el pobre obispo tenía un problemón, porque un sacerdote que había bautizado a bastantes cientos de personas había cambiado la fórmula, con lo cual no estaban bautizados. Y eso de la Iglesia suple, mucho suplir, mucha gente. Pues sí, este pobre sacerdote había hecho mal. Nuestro padre nos animaba. Lo recoge don Javier en una carta. El panorama es tan vasto que jamás podremos decir, ya estoy formado. Nosotros nunca decimos basta. Nuestra formación no termina nunca. Todo lo que habéis recibido hasta ahora es fundamento para lo que vendrá después. Y el Señor, mientras tanto, nos lo recuerda. Yo estoy con vosotros todos los días. El Señor sigue estando contigo. Y si el recurso primero siempre es acudir al Señor, quédate tranquilo. Él no te va a dejar. Él no te va a abandonar. Nuestro Padre nos lo expresaba claramente a los sacerdotes de la obra. La predicación de la palabra de Dios exige vida interior. Hemos de hablar a los demás de cosas santas
es abundancia en incordis os loquitur. De la abundancia del corazón habla la boca. Y junto con la vida interior, estudio. Bueno, después de lo que oíamos ayer en la tertulia de inicio, pues ya los que estamos aquí llevamos años, ¿no? Años en el sacerdocio. Pero sigue siendo el camino el mismo. Añadía en esa carta del 8 de agosto del 56, estudio doctrina que incorporamos a la propia vida y que sólo así sabremos dar a los demás del modo más conveniente, acomodándonos a sus necesidades y circunstancias con don de lenguas. El estudio y la lectura en la vida del sacerdote. Qué importante. Estudio, norma de siempre, lectura espiritual, formación permanente. El Papa Pío XII, en 1949, el 28 de octubre en Roma, se dirige a unos miembros italianos de la obra y les exhorta a ser sembradores de paz y de alegría, quasi fluvium pacis, como un gran río de paz en una sociedad encenagada por el pecado. El Señor os quiere presente, les dice el Papa Pío XII, por todos los caminos de la tierra, echando la semilla de la comprensión. Sigue siendo muy necesaria esa semilla hoy día, de la disculpa, del perdón, de la convivencia, insisto. Sigue siendo importante, y no solamente en Castilla y León, que habrá elecciones hoy, sino que en todo, de la caridad, de la paz, y no pulcherrimo caritatis bello. Nuestro padre se quedó con la frase sembradores de paz y de alegría. Yo recuerdo que cuando estaba en Almonte, y Manolo también lo recordará, porque no sé, existía entonces también allí, aquel cuadro, aquella fotografía, mejor dicho, de Pío XII y aquellas palabras, ¿no? Sembradores de paz y de alegría. Sembradores de paz y de alegría. Esta lucha pacífica deberán librarla a sus hijos en todos los países del mundo, sin descanso, en medio de las incomprensiones y de las críticas inevitables, pues siempre han estado presentes en el camino de los cristianos coherentes con su fe, pero también con mucha alegría, porque el Señor nos lo dice claramente. Si así han tratado al Maestro, también tratarán así a sus discípulos. No nos tiene que sorprender que haya contrariedades, que haya dificultades, que el ambiente sea contrario. Bueno, ya han sido publicadas el segundo volumen de cartas, y en una de ellas, en la carta Euntes Ergo, así comienza, de fecha de 2 de octubre del 39, y enviada el 21 de enero del 66, San José María escribe: el error no solo oscurece las inteligencias, sino que divide las voluntades. Y lo estamos viendo, Solo cuando los hombres se acostumbren a decir y a oír la verdad, habrá comprensión y concordia. Por eso, sembradores de paz y de alegría, nos decía Pío XII. A eso vamos, añade nuestro Padre, a trabajar por la verdad sobrenatural de la fe, sirviendo también lealmente todas las parciales verdades humanas. No nos separamos del mundo. A llenar de caridad y de luz todos los caminos de la tierra con constancia, con competencia, sin desmayos ni omisiones, aprovechando todas las oportunidades y todos los medios lícitos para dar la doctrina de Jesucristo precisamente en el ejercicio de la profesión de cada uno. Y nosotros, pues como sacerdotes, lo hacemos
pues trabajando, preparando, formando, reformando o reformulando, si quieres, el modo de decir esto o otro, el modo de llegar a estas personas o a estas otras. Pues claro, depende de las edades, dependiendo de las edades, pues también hay que llegar de un modo u otro, ¿no? Y también escuchando a la gente, porque la gente te ayuda, ¿eh? El Espíritu Santo sigue hablando a través de los oyentes y nos siguen diciendo cosas. El otro día estaba... todas las semanas tengo una misa con 2 clases de segundo y una de primero de primaria. Es decir, si alguno se ha perdido, lo normal es que al número de la clase le añadas 5 para conseguir la edad. Es decir, primero tienen 6 años, segundo tienen 7 años. Que estaba en un centro donde había varios profesores, pero otros no entendían. Entonces, cuando hablaba de segundo era eso, primero de primaria, siempre decían, ¿pero qué edad tienen? Ya sacamos la fórmula de añadir 5 y ya te sitúas más o menos. Bueno, pues estaba en la clase, la misa de segundo y primero, pero después pasó por las clases de primero y segundo restantes para decirle lo mismo que le he dicho en la plática antes. Y estaba en la clase de primero, como había hablado de hablar con Jesús, después de la Navidad, hablar con Jesús, acercaros al salario y decirle a Jesús, contarle lo que os cuesta, lo que os preocupa, lo que os pasa. Porque Jesús te habla, ¿eh? A ver, que levante la mano quienes escuchan a Jesús. Primero de primaria, primero C. Que levante la mano los que escuchan a Jesús. Entonces se levantan 25 niños. Levanta la mano uno, levanta la mano otro, levanta la mano un tercero. Y ya cuando ya levanta la mano 3, pues ya alguno más se anima, ¿no? Pues no, me queda corto, ¿no? Pues claro, el razonamiento de niños de 6 años. Y entonces, claro, el 70% de la clase no escuchaba a Jesús. Y entonces ya pregunté, ¿y por qué los que no han levantado la mano no escuchan a Jesús? Entonces ya uno sin levantar la mano dijo al fondo, además, detrás de su mascarilla, que yo no le conocí la cara, dijo al fondo, porque para escuchar a Jesús hay que estar en silencio. Yo miraba al niño, intentando reconocer la cara que no la reconocía, porque estaba lejos y mascarilla, y diciendo, José María, el Espíritu Santo acaba de hablar por el chaval. Porque es verdad, es decir, ese chaval sabía hacer oración, porque para hacer oración hay que estar en silencio. Claro, imagínate la mente de un niño de 6 años. Está pensando en muchísimas cosas. Y si no piensa, se duerme, claro. Está pensando en muchísimas cosas y el chaval daba la tecla. Pues en estos momentos de desesperanza, decía antes, de desánimos, de dificultades económicas, de pandemia, pues estuve leyendo informes de estas grandes empresas de asesorías, de orientación, de dirección de empresas, al estilo de, pues no sé, de Accenture o de KPMG o de tal, de Google también. Entonces, sobre todo eso lo empecé a hacer a raíz de un curso de tiro ya en noviembre de 2020, que hablando con un profesor de filosofía, me decía, le preguntaba, oye, ¿qué están diciendo desde la filosofía? Me dijo, pues la filosofía no está planteándose mucho. La psicología más, efectivamente, la psicología se ha planteado mucho. Pero ya me fui al mundo de la empresa. Y en Internet me encontré muchísimas cosas. Y una de las cosas que decía una de las empresas es, todo negocio es un negocio orientado a la salud. Y me sorprendió, porque evidentemente no todos los negocios están orientados a la salud, porque ahora el negocio de la construcción del coche, pues sí, si quieres, el negocio de la ropa, pues, o el negocio de la tecnología, o el negocio de la carpintería, o negocio, pero la línea que le daban
esta gente a las empresas es: todo negocio es un negocio orientado a la salud. La preocupación por nuestra salud, amplificada a partir de esta crisis, decía esa empresa, no terminará cuando ésta finalice. Al contrario, la salud se convertirá en un aspecto dominante en nuestras vidas. Surgirá una economía de la salud, eso estamos viendo, o lo hemos visto ya, con oportunidades para que todos se inserten. Las empresas deben empezar a pensar cómo hacer para formar parte de este nuevo ecosistema relativo a la salud que prevalecerá en nuestros pensamientos. Es fuerte, ¿eh? Es fuerte, pero lo que quieren es vender. Entonces, las líneas para ayudar es vender. También en otro mensaje le decía a los que dimitió el CEO de Barcelona, pues le decía a los CEOs y a los que estaban en puestos de dirección o de recursos humanos de las empresas: tienen que preocuparse por sus empleados, porque uno ha perdido un familiar, el otro tiene un miedo tremendo a contagiarse, el otro tiene problemas porque los vecinos de alrededor, algunos están contagiados, otros están... El otro porque un hijo suyo pues está en un colegio y en el colegio también se puede contagiar. Y están todo el mundo como... Tienen que dedicarle especial cercanía. Yo pensaba eso, ¿cómo podemos aplicarlo nosotros? Hemos de reciclarnos, hemos de... Perdóname la expresión, ¿no? Hemos de adaptarnos. Y nuestro padre, en otra carta de estas que están publicadas ahora, la Sincerus Est, que lleva fecha 11 de marzo del 40 y fue enviada el 22 de noviembre del 66, aunque la noticia, su impresión fue en el 63, decía: y nunca estaremos bastante satisfechos de nuestro trabajo, por muchos que sean los servicios, lo podemos aplicar a nosotros ahora, que sean los servicios que con la gracia de Dios hagamos a la Iglesia y al Papa. Porque el amor nos exigirá más cada día. Y nuestros trabajos siempre nos parecerán modestos, porque el tiempo del que disponemos es breve. Tempus breve est. No nos podemos quedar satisfechos. No nos podemos quedar anclados en los guiones de hace 20 años. No nos podemos quedar contentos con los apuntes que explicamos, que ya hace años que explicamos. No nos podemos quedar tranquilos con lo que, los recursos que ya hemos dicho, las anécdotas que hemos contado tantas veces. Amor desinteresado. Hemos de tener una gran confianza. Estoy seguro de que se acrecentará en vuestras almas con la ayuda de nuestro Padre de Dios, a pesar de las incomprensiones que el Señor quiera permitir, que, insisto, nunca serán incomprensiones de la Iglesia. Mira, en el año 410, ahí doy un dato preciso, 24 de agosto de 410, entraron en Roma las tropas de Alarico, saqueándola a hierro y fuego. El mundo antiguo en el que se había sembrado el Evangelio de Cristo se desmoronaba. Roma era no solo la capital del imperio, sino asimismo la ciudad santa de Pedro y Pablo. Y San Agustín, obispo de Hipona, dos decenios después también caerá. En el 430 ya había muerto San Agustín. Y San Agustín les habla a los oyentes del peligro de escándalo. Del peligro de escándalo. Claro, muchos habían huido. Y entonces los lugares donde tenían las segundas villas, los ricos, eran en el norte de Italia. La tribulación es la dificultad que tiene allí, es la prueba, la purificación que puede sacar lo mejor de nosotros mismos, les dice.
El escándalo es, por el contrario, la invitación a blasfemar de Cristo, a apartarnos de Él, para así falsamente pretender evadir la prueba. Por tanto, les decía San Agustín, en cualquier cosa buena que hagas, sea Dios el único en agradarle. En cualquier mal que sufras, que Él no te desagrade. ¿Qué más? Haz esto y vivirás. Es un sermón muy bonito, el de San Agustín, que te recomiendo que una vez lo leas, porque te habla claramente de cómo enfrentarse a los momentos de crisis, a los momentos de dificultad, a los momentos de peligro o a los momentos que sean. Terminamos por la hora acudiendo a la Santísima Virgen. En esa carta del 65, San José María nos hablaba de la Virgen y nos hablaba de que acudiendo a ella encontraremos esa devoción filial a la Virgen Santísima, nos llevará por el camino de la seguridad. Que nuestras palabras resultan insuficientes para expresar toda su riqueza, que es incluso posible que no la entendamos con plenitud y que hagamos el papel de quien transmite un mensaje que él mismo no comprende del todo. Por eso acudimos a la Virgen Santísima, asiento de la sabiduría, para que ella nos ayude en este cometido. Doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.